Todos hemos escuchado hablar de la ley de Moisés, una lista de mandamientos dada a Moisés por el mismo Dios en el monte Sinaí, en Egipto, entre el siglo XVII y XII a.C. Así que por 1700 años, los judíos obedecían la ley de Dios y sus mandamientos. La obedecían mientras estaban en el desierto junto a Moisés. La obedecían durante el periodo del primer templo de Salomón. Y la obedecen todavía en tiempos modernos. Y esta es sin duda la forma popular de ver el judaísmo. O sea, por siglos y siglos, siempre hemos creído que el judaísmo es una religión unida desde los tiempos de Moisés hasta el día de hoy. ¿Pero qué me dirías si te digo que todo lo que crees sobre la religión judía y la ley de Moisés es una farsa? Que los judíos del primer templo no tenían idea de quién era Moisés, que incluso en el tiempo de Esdras y Nehemías todavía no tenían la ley de Moisés, ni el Pentateuco, como lo conocemos hoy. Me dirías que estoy loco, ¿cierto? Pues ¿qué me dirías si te muestro evidencia de que las cosas no son como las hemos creído por miles de años? Acompáñame en esta segunda parte de nuestra nueva serie sobre el origen del judaísmo, donde queremos descubrir cuándo exactamente fue que comenzó la obediencia de la ley de Moisés. Y para eso, hoy nos enfocaremos en los enigmáticos judíos de Elefantina y toda la evidencia que nos dejaron para contestar estas preguntas hoy. ¿Están listos? Comencemos. Para empezar, veamos cuál es el origen de estos judíos de Elefantina. La isla de Elefantina era un campamento militar en la frontera de Egipto y Nubia. Aquí vivían una comunidad de judíos desde la época de las invasiones asirias a Israel hasta el periodo medo-persa en el V siglo a.C. Sus labores era proteger esta frontera de Egipto, la cual le pertenecía al imperio persa. Esto lo sabemos gracias a los descubrimientos arqueológicos, donde se encontraron más de 600 papiros de esta comunidad judía, entre otros documentos. Y son estos mismos papiros los que nos revelan la verdad de las creencias que tenían los judíos desde el primer templo hasta el V siglo y el segundo templo. Lo primero es que estos judíos escribieron todos estos papiros en arameo y no en hebreo. Y se hacían llamar a sí mismos los judaítas y no los judíos. El término judaítas es el gentilicio que tenían las personas de Judá. El término judíos y judaísmo se desarrolla más tarde. Ahora, ¿qué tiene de impactante este archivo de papiros sobre los judaítas de Elefantina? Pues para entender eso, primero tenemos que ver cuál es el problema. Como bien expliqué al principio, la creencia popular por miles de años es que el judaísmo ha existido desde los tiempos de Moisés, quien recibió los mandamientos y la ley de Dios, las cuales los judíos o hebreos en esa época obedecían fielmente e ininterrumpidamente por siglos hasta el día de hoy. La Biblia hebrea nos menciona la ley de Dios en todos sus libros, así que la obediencia de dicha ley por parte del pueblo hebreo debió haber comenzado desde los tiempos de Moisés. Eso es lo que siempre hemos creído, ¿cierto? Pero el problema es que no tenemos evidencia alguna de que existió un grupo de hebreos llamados judíos que obedecían a la ley de Moisés antes del tercer siglo antes de Cristo. O sea que cuando vemos el libro de Esdras y Nehemías y cómo ellos establecieron la ley en Jerusalén, cuando reconstruyeron la ciudad de Jerusalén en el V siglo, simplemente es mentira. Porque no cuadra con la evidencia. Porque tenemos muchísima que dice lo contrario, que los hebreos no obedecían dicha ley, y que lo más probable no conocían dicha ley ni el Pentateuco, hasta el IV y el III siglo antes de Cristo. Y los papiros de Elefantina son parte de esa evidencia. Estos documentos mantienen grabada la vida cotidiana de estos judíos. Podemos ver sus leyes, las cuales eran distintas de las leyes de Moisés. Podemos ver sus creencias religiosas y espirituales, las cuales eran diferentes a las de los judíos de Jerusalén. Y esto no se supone que esté pasando,
porque si estas personas son judíos o judaítas, se supone que conozcan la ley de Moisés y el Pentateuco. Pero no es así. No tenemos mención de una sola ley o mandamiento. No tenemos mención de un solo personaje o historia del Pentateuco. No tienen las mismas celebraciones religiosas que los judíos tradicionales. Pero una cosa que sí tienen en común con los demás judíos e israelitas es que creen en Jehová. Pero no le llaman Adonai ni Yahvé, sino que le llaman Yahu. Pero este no es el único Dios al que adoran, sino que también creen en Anat Yahu, Anat Bethel, Hashem Bethel y Hasham Bethel. Además de esto, los judíos de Elefantina tenían su propio templo dedicado a Jehová, o a Yahvé, o Yahu, igual que los judíos de Jerusalén. Y estoy seguro que mientras más me oyen hablar de estos judíos, más pensarán que estamos hablando de alguna secta judía o algún grupo que se distanció de Jerusalén, que creó su propia religión. Y esto es otro problema, porque eso no es cierto. Los papiros de Elefantina nos muestran múltiples conversaciones entre los judíos de Elefantina y los judíos del templo de Jerusalén. Incluso mencionan nombres que vemos en el libro de Esdras y Nehemías, como Sanbalat, el gobernador de Samaria, y Johanan, el sumo sacerdote de Jerusalén, entre el V y el IV siglo a.C. En uno de los papiros vemos cómo le piden al gobernador de Judá y al sumo sacerdote del templo Johanan permiso para reconstruir el templo de Jehová en Elefantina, ya que el mismo había sido destruido por los sacerdotes egipcios. Estos estaban molestos con los judíos por sacrificarle carneros a Jehová en su templo, ya que los carneros eran sagrados para estos sacerdotes egipcios. Así que destruyeron el templo de Jehová en Elefantina. Como conocedor y estudioso de la Biblia, tengo que levantar una bandera roja al leer esto, ya que si estos judaítas de Elefantina eran verdaderos judíos, o sea, aquellos que siguen la ley de Moisés y que obedecen los mandamientos y que conocen la Torá, pues ¿por qué tienen un templo en Egipto en primer lugar? Si se supone que el libro de Deuteronomio prohíbe terminantemente a los judíos de tener otros templos para adorar a Yahvé, que no sea el de Jerusalén, como nos dice Deuteronomio capítulo 12. Así que, ¿cómo es posible que estos judíos tuvieran otro templo? Bueno, pues lo verdaderamente chocante es que el gobernador de Judea y el sumo sacerdote de Jerusalén, ambos aprobaron la reconstrucción del templo de Yahvé en Egipto, a pesar de que sabían que este no era solo para Yahvé, sino que también para los demás dioses que ellos adoraban. Encima de esto, los judíos de Elefantina le pidieron donaciones a Sanbalat de Samaria para reconstruir el templo, y este también lo aprobó. Así que no solo en Jerusalén, sino que los de Samaria, quienes también adoraban al mismo Dios, también aprobaron la reconstrucción del templo en Elefantina, a pesar de que Deuteronomio se los prohíbe terminantemente. Esto es curioso, porque durante este tiempo, el templo de Jerusalén no era el único templo a Jehová. También existía uno en Samaria y otro en Edom. Esto sin duda levanta una bandera roja, que nos muestra que ningún judío, sea de donde sea, obedecía la ley de Dios, la ley de Moisés, porque simplemente no tenían la ley de Dios. Para ir más allá, los judíos de Jerusalén aprobaron la reconstrucción del templo de Elefantina, con la condición de que no se le podía ofrecer holocaustos a Jehová para no ofender a los sacerdotes de Egipto, sino que solo se podía ofrendar el cereal y el grano. Y esto es una blasfemia ante Dios. Esto rompe el pacto con Dios y sus leyes. Pero aún así, el templo de Elefantina fue reconstruido con la aprobación del templo de Jerusalén y la gente de Samaria, en contra de la ley de Moisés, lo que nos da a entender que dicha ley todavía no existía. No sé si van entendiendo, pero con lo que hemos presentado hasta ahora, podemos decir que el Pentateuco y la ley de Moisés simplemente no existía para estos tiempos, contrario a lo que diga Deuteronomio o el libro de Esdras.
Esto también hace quedar mal al libro de Nehemías, porque Sanbalat y sus hijos aparecen colaborando con Jerusalén y con Elefantina, y no hay ninguna señal de enemistad como dice Nehemías. O sea, esa historia de que el templo lo tuvieron que construir velando a su espalda porque esperaban un ataque de Sanbalat es mentira. Porque es imposible que un gobernador de una región persa ataque a otra región de Persia. Eso nunca ocurrió y no se tiene evidencia de ninguna animosidad por parte de ningún sátrapa o gobernante medo-persa en contra de Jerusalén. Lo mismo vemos con esa ley que aparece en Esdras y Nehemías sobre no poder casarse con personas de otra etnia. Vemos cómo Nehemías echa afuera de Jerusalén a todas las esposas y esposos que no eran judíos. Y el mismo Nehemías golpea y echa afuera al hijo del sumo sacerdote por ser hijo de una mujer gentil. Y todo con tal de mantener la raza limpia. Esto es una locura total que simplemente no vemos en el récord histórico. Los judíos de Elefantina estaban casados con personas de otros lugares, ya que en Elefantina vivían judíos, árabes, fenicios y muchísimas otras etnias. Y nunca hubo tal mandato como aparece en Esdras y Nehemías. Así que este evento, sin duda, tampoco ocurrió. Por otro lado, tenemos las celebraciones judías, como la Pascua, la fiesta de tabernáculos, el día de la expiación, entre otros. Estas fiestas no eran celebradas por los judíos de Elefantina, cosa que levanta otra bandera roja y que prueba que estas personas simplemente no tenían el Pentateuco ni la ley de Moisés. También vemos cómo guardaban el sábado, día en el que no se supone que se trabajara ni se hiciera absolutamente nada. Los judíos de Elefantina tenían un día normal, trabajaban, hasta llevaban a cabo juicios. Otra pieza de evidencia más que nos dice que los judíos no tenían la ley de Moisés ni el Pentateuco para el cuarto o el quinto siglo antes de Cristo. Así que recuerden acompañarnos para la tercera parte de esta serie, El origen del judaísmo, donde investigaremos cuándo fue exactamente que se comenzó a obedecer la ley de Dios o el Pentateuco. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejar tu like. Deja tu opinión en los comentarios y si deseas apoyarnos de una manera más directa, puedes hacerte un miembro del canal hoy. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.